Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a los jueves de MLM con Desarrollo Empresarial de Confenalco. El día de hoy tenemos un tema súper llamativo. Vamos a estar hablando sobre innovación y creatividad, herramientas de transformación personal. Y tenemos una invitada muy especial, ya se llama Lady Bellojín. Lady es economista y especialista en gobierno y gestión pública territorial, coordinadora del programa Cartagena Facilita el Emprendimiento de la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, Lady, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado puntualmente y bueno, esperemos que en el transcurso se vayan uniendo más personas. Lady, bueno, sin más preámbulos, yo acá te dejo con tu público, no sin antes decirles a todos que podemos ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando en el tema, pero en orden. Podemos ir levantando las manitos y le damos la posibilidad de abrir micrófono o si tienen algún comentario o pregunta y no les gusta abrir micrófono, podemos ir escribiéndolo por el chat y acá los vamos socializando. Entonces, bueno, Lady, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, contarles que estoy muy contenta de poder hablar de un tema que bueno, nosotros todo el tiempo estamos escuchando acerca de la creatividad y la innovación. Digamos que últimamente se ha vuelto parte de nuestro día a día. Por todos lados está metida la creatividad y es que si no somos creativos, entonces se nos muere el negocio, nos quedamos sin soluciones, nos quedamos sin herramientas. Pero bueno, eh, el día de hoy quiero empezar con una, una frase que eh, nos va a llevar a varias cosas, entre ellas a pensar si lo que nosotros estamos pensando es realmente lo que tiene relación con lo que vamos a hablar hoy. Y lo otro, desde el ser, qué tan abiertos, qué tan flexibles estamos dispuestos a ser para enfrentar la vida. Entonces, este señor que se llama Eric Fromm, que es un psicoanalista alemán, él dice que, bueno, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Nosotros vamos por la vida queriendo que todo lo que nosotros hacemos salga de manera perfecta, que cumpla un ciclo, que cada vez que nosotros, digamos que cumplimos una etapa, entonces nos vamos a la otra. Y resulta que muchas veces la vida no funciona así. Nos toca entonces tener una actitud mental abierta, abierta absolutamente a cualquier novedad y a cualquier asunto que la vida nos trate. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la creatividad como una actitud. Y como es una actitud, ¿verdad? O como la queremos conseguir como una actitud, entonces la creatividad va a ser algo que nosotros podremos desarrollar. Básicamente, podemos decir que, bueno, hay muchos, digamos que, construcciones teóricas de lo que es la creatividad. Se está debatiendo mucho en el mundo académico, pero todos esos conceptos, eh, digamos que bajan a algo muy sencillo que es la generación de ideas. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos generando ideas. Y podemos centrarnos en algo muy específico, y es que generamos ideas por varias cosas. Por una situación que queremos mejorar, ¿verdad? A veces tenemos que pensar de manera un poco diferente o disruptiva frente a la vida. Y lo otro, la creatividad, porque lo asumimos como un proceso en el que necesitamos darle solución a un problema específico o a una necesidad que nosotros estamos consiguiendo en nuestro entorno. Entonces, si nosotros decimos que es una actitud, como les decía ahorita, es algo que nosotros podemos crear. Hay muchas veces que decimos, no, es que esa pelada, ese pelado es creativo, o sea, se le ocurren las mejores cosas del mundo. Y, y pues yo no soy así, o sea, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa habilidad. Y lo que
lo que desde la construcción del concepto de creatividad nos dice es que nosotros tenemos la capacidad de construirla. Hay muchas disciplinas que están estudiando ahorita la creatividad, pero sobre todo a mí me gusta eh, cómo lo ha venido abordando, cómo se ha venido abordando desde la psicología cognitiva y conductual. Entonces, desde la psicología y desde la neurociencia, que están estudiando todo cómo funciona el cerebro, o sea, de dónde vienen estas capacidades, eh, lo que la teoría nos dice básicamente es que antes de desarrollar procesos creativos, nosotros tenemos que identificar unos obstáculos, ¿verdad? Para poder desarrollar ese proceso creativo. Entonces vamos a hablar de algo muy sencillo, los preconceptos, por ejemplo. ¿Cuántas personas de nosotros no nos hemos dado un concepto sobre algo antes de experimentar? Básicamente lo que significa tener preconceptos, ¿verdad? No nos hemos dado como esa oportunidad de a veces poder desarrollarnos, poder llevarnos a otro nivel, poder abrir nuestra mente, que es una digamos que de los requisitos que podemos tener para desarrollar procesos creativos. Estamos rodeados de paradigmas. Tenemos una cultura llena de paradigmas. ¿Cuántas personas no hemos visto, por ejemplo, emprendedores? Nos dicen que tienen tal idea y muy seguramente algunas personas se le burlan o le dicen, no, es que no vas a llegar a ningún lado, etcétera. O sea, estamos así. O sea, la mente que tiene un 100%, nosotros la estamos usando en menos de 15% y ese porcentaje muchas veces lo usamos es para señalar a los demás o decir que ciertas cosas no van a tener éxito. Y eso nos pasa en nuestro día a día. Tenemos una necesidad imperante de estar siempre en lo correcto. Odiamos equivocarnos, odiamos cometer errores. Eso es un obstáculo para la creatividad. Tenemos muchas veces actitudes frente a la vida como pereza o falta de interés, ¿verdad? No creemos que eso sea algo esencial para la vida. Y tenemos un exceso de uso del pensamiento lógico, estructurado. O sea, lo que les decía al principio, 1, 2, 3, 4, 5, no me puedo volar nada, no hay un proceso previo, no. Yo tengo que seguir la lógica porque en la lógica es que yo me estoy metiendo y de ahí nadie me saca. Estos obstáculos que les digo aquí frenan la capacidad que tiene el cerebro de ir allá a ese pensamiento subconsciente y poder despertar unas actitudes frente a cualquier situación que nosotros estemos pensando. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo? Ya dijimos que habían unos limitantes a ese proceso creativo, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos, desde la psicología conductual, o sea, desde ese perfeccionamiento de nuestro actuar en función de nuestra mejor versión o de nuestra zona de excelencia, cómo entonces nosotros podemos iniciar procesos creativos? ¿O qué nos exige un proceso creativo? El proceso creativo de poder empoderarnos respecto a algo y desarrollar unas alternativas, unas soluciones, unas ideas que nos den un panorama mucho mejor de cómo podemos abordar una situación, ya sea desde lo profesional o desde nuestro día a día. Algo muy lindo que pasa con la creatividad es que nos exige una actitud positiva. Nunca vamos a poder generar ideas o nunca vamos a poder pensar fuera de la caja si no pensamos con una mente positiva, si no jugamos, si no recurrimos al juego. Fíjense quiénes son, veía no hace mucho en un TED Talk, que son como esas presentaciones que hace gente muy top en unos escenarios muy chéveres, que ellos decían, un día le regalé, bueno, ustedes que tienen hijos, muchos que tienen hijos, usted le regala a su hijo el avión, el último avión de, qué sé yo, del mercado, y se lo regala en una caja con muchos papeles. Muy probablemente su hijo va a quedarse jugando, imaginando con esta caja y con esta envoltura y va a dejar un poquito de lado el avión.
¿Por qué? Porque los niños son desinhibidos. Para ellos no hay obstáculos. Ellos son, digamos que la representación de una de las, digamos que de las vivencias de la creatividad desde que nosotros estamos niños, cuando no tenemos ningún tipo de impedimento para poder eh, pensar, desarrollarnos, atrevernos. Eh, Aquí también nos dicen que tenemos que reconocer los obstáculos, es decir, la creatividad en sí. ¿Qué quiere? Que nosotros nos pongamos en el centro de un problema o de una situación y que a través del reconocimiento de tu entorno, ahorita vamos a hablar de la innovación, de unos tipos de innovación, nosotros podamos desarrollar entonces una perspectiva frente a las cosas, desarrollar acciones, hacer propositivos, hacer ejercicios y también tener mucha constancia y disciplina, sobre todo cuando digamos que en nuestro desarrollo hemos coartado un poco la habilidad de poder pensar de otra manera respecto a los problemas. Bueno, entonces aquí hay algunas herramientas teóricas para todo ese desarrollo de ideas. Uno de ellos es la lluvia de ideas o brainstorming, que básicamente es sentarnos en una posición en la que se nos puede ocurrir cualquier cantidad de ideas respecto a una situación dada. Usted solamente tiene que escribir y escribir y escribir y escribir una idea sobre eso. Una un poquito más organizada son los mapas mentales. Entonces, en los mapas mentales nosotros vamos a poder darle un orden lógico a esa idea que se nos está ocurriendo. Y a mí me gustan sobre todo estas que les voy a hablar, la analogía y el juego de roles. Por ejemplo, en la analogía, nosotros podemos tener la oportunidad de hacer comparaciones. Ese pareciera que no tuvieran nada que ver, pero, por ejemplo, que si yo tengo que desarrollar una idea para, por ejemplo, a mí que bueno, yo estudié en Barranquilla y allá hay un problema de arroyos, hay un problema de arroyos. Entonces, nos decían, usted no tiene ni un peso para solucionar eso. Imagínese cómo puede solucionarlo si agarra un objeto X, una mesa, y empieza a desarrollar ideas. Y uno como que una mesa, arroyos, o sea, eso cómo se relaciona. Y bueno, puede ser, por ejemplo, la mesa es rectangular. Entonces, como la mesa es rectangular, yo me voy a inventar un tablero donde la comunidad va a escribir su pensamiento en relación a las altas inundaciones o, por ejemplo, como allá las razones, aquí nos lleva un poquito más a entender el problema, como las razones en parte de los arroyos en Barranquilla son por el accionar del hombre. Entonces hay que involucrar a la comunidad sí o sí, bueno, en todos los proyectos que nosotros queramos ejecutar, tenemos que ver cómo son los actores alrededor de algo. Entonces nos decía, listo, tiene una mesa, entonces la mesa es rectangular, empezar a poner cualidades y cómo esas cualidades de ese objeto yo lo puedo transformar en una idea que le pueda dar solución a un problema. Y el juego de roles. El juego de roles, por ejemplo, ¿cómo usted solucionaría el problema de los arroyos siendo Celia Cruz? O sea, lo primero que se nos ocurre es, entendiendo el problema, em, Celia canta. O sea, sí o sí, mi solución frente a ese problema es un canto, ¿verdad? ¿Cómo lo solucionaría Steve Jobs? ¿Cómo lo solucionaría Walt Disney? ¿Sí? Entonces, con ese juego de roles nosotros podemos identificar, digamos que algunas soluciones si nos paramos frente a ese problema siendo otras personas. Pero voy ahora a una situación mucho más simple. Cuando, por ejemplo, yo tuve una discusión con mi hermana y ¿no les ha pasado que cuando ustedes tienen una discusión con alguien, ustedes ya terminan la discusión y cuando se van antes de dormir,
le debía haber dicho eso. O mientras está bañando, entonces usted dice, ay, pero ¿por qué no le dije tal cosa? Muchas veces las mejores ideas que nosotros tenemos se nos ocurren en momentos en los que no estamos pensando en esa idea. Nos vamos a caminar, nos damos un baño o antes de dormir. No sé si les ha pasado. Si me pueden dar, alguien que esté aquí en el chat nos puede contar algo de alguna situación que vivió y se le ocurrió una idea en un momento en el que no estaba pensando en ese problema. No sé si alguien quiere eh, hablar. Están súper callados hoy, supremamente silenciosos. No sé si es porque los estoy aburriendo o No, porque no, no, les no, está no, haciendo entretenido todo. no creo. Vamos a hacer una breve encuesta por el chat. A ver, manitos arriba, las manitos arriba para los que están. Si estás aburrido, coloca la manito hacia abajo. Si estás bien, la manito hacia arriba. No, yo creo que no, porque el tema está súper interesante. Bueno, Pero, entonces voy a pensar que sí se sienten identificados y que están muertos de la risa en ese lugar donde están porque están pensando, claro, o sea, a mí se me han ocurrido cosas en un momento en el que muy probablemente no estaba ni por ahí mi pensamiento, pero sí, les creo que, contaba ahorita, que nos pusiste a todos a pensar en eso que no le dijimos a la persona ujú, cuando se lo queríamos, cuando se lo debíamos decir. sí, así funciona en gran parte el pensamiento creativo y por eso es muy importante que nosotros alimentemos ese pensamiento creativo, haciendo que esa parte subconsciente del cerebro se ponga en función de lo que nosotros estamos alimentando. Es muy importante entonces alimentarnos de positivismo, de perspectiva, de estar abiertos al cambio para que nosotros podamos poner en función esa mente consciente sobre ideas. Entonces, ya abordado el tema de la creatividad, un poco entramos entonces a la innovación. ¿Qué parte de la innovación vendría digamos, que entrecruzarse de todo este tema de la creatividad, en donde además la creatividad nos pone a nosotros a pensar eh, en términos de observar, en términos de recordar y reconocer? O sea, son unas actitudes también, por eso es que se estudia mucho desde la psicología, desde la psiquis, desde la mente y desde el funcionamiento del cerebro y cómo nosotros adaptamos el cerebro hacia una actitud creativa, para entonces llevarla al próximo paso que es la innovación. Entonces aquí, Theodore Levitt, que es profesor de la Universidad de Harvard, nos dice que básicamente la creatividad es pensar nuevas cosas y la innovación es hacer nuevas cosas. Entonces quedamos como que, mm, pero bueno, esto en otras palabras quiere decir que mientras que la creatividad es la generación de ideas, la innovación es lo que hace que nosotros llevemos a la realidad esas ideas. Actualmente, nosotros podríamos asociar la innovación a procesos empresariales. Y de hecho, sí, en todo este mundo académico se asocia mucho más a la innovación desde la empresa. Pero cuando el mundo entiende que es el ser humano el centro de la innovación, o sea, no hay innovación si no hay seres humanos innovadores. No hay innovación si no hay seres humanos creativos, haciendo ideas. O sea, es el ser humano el que a nosotros nos dice si esa idea que nosotros generamos es válida, si está, digamos que en algún estándar que nosotros estamos viviendo. Es el ser humano el centro del proceso de innovación o del proceso creativo. Y eh, para explicar esto mejor, voy a hablar entonces de lo que, bueno, en innovación, como les decía al principio, se ha hablado de muchos roles, ¿verdad? Se ha hablado hasta de innovación pública, o sea,
yo que, bueno, trabajo en el sector público, a nosotros nos dice, bueno, cómo tú estás solucionando los problemas, cómo estás generando valor público. ¿Es eso suficiente para, digamos que este beneficiario, este ciudadano que está recibiendo esos bienes y servicios? Entonces hablamos de innovación pública cuando hacemos un proceso de evaluación de ese suministro de bienes y servicios, de cómo nosotros, eh, digamos que disminuimos la barrera del ciudadano con el gobierno, ¿verdad? Pero hay innovación tecnológica, o sea, hay muchos tipos. En consecuencia, con nuestra charla de hoy, es cómo nosotros podemos sentarnos desde los distintos roles que ocupamos, ¿verdad? Porque el individuo es papá, es mamá, el individuo es un profesional, el individuo es un estudiante. O sea, nosotros eh, somos el centro, pero tenemos muchos roles. Sin duda, ningún tipo de innovación sería posible si no o sea, si no aplicamos la innovación individual, que básicamente nos lleva a- a tres puntos muy importantes. El primero, que es, digamos que la base de todo, es el desarrollo de la innovación personal. Entonces, aquí voy a hablar un poco de cómo el autoconocimiento es la base de todo y cómo el autoconocimiento o algunas metodologías de autoconocimiento nos pueden llevar a ser personas innovadoras. Entonces, la mentalidad innovadora soy yo cuando me conozco, sí, muy trillada, pero el autoconocimiento y toda la información que nos puede dar el autoconocimiento es la base de todo. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Yo, por ejemplo, yo soy Lady Bellojín, sí, soy economista, pero eh, yo soy un montón de experiencias, no un montón, no soy tan grande, pero bueno, soy unas experiencias, soy una hija, una nieta, una sobrina, una tía, y dentro de cada uno de mis roles yo me desarrollo. Entonces quiere decir que yo tengo que tener muy en cuenta quién soy yo. O sea, hay unos valores y unas cosas. A mí me podrán decir lo que sea. O sea, a uno le podrán decir lo que sea. Pero si tú estás seguro de quién eres tú, de quién eres, de dónde vienes, de cuáles son tus valores, nadie va a poder discutirte eso. Y esa seguridad está en ese proceso introspectivo de cuáles son tus raíces, de dónde vienes. Yo, por ejemplo, em, crecí en Lorica, Córdoba, y en mi casa había un río en todo el patio. Entonces, para mí, esa relación con el agua, mis tíos eran pescadores, mi abuelito también, entonces yo tengo una gran relación con el agua. Después me vine a estudiar acá y estoy rodeada de mar, una ciudad muy bonita, una ciudad que amo con todo mi corazón y sigue siendo un significado muy grande, sigue teniendo un significado muy grande para mí lo que es el agua. Igual, ahí nos pasarán con cada uno de los eventos de nuestra vida, ¿verdad? Pero en todo lo que tiene que ver con innovación, serán esos sucesos y la capacidad que nosotros tengamos de abordarlos, lo que nos va a permitir desarrollar habilidades creativas para hacer procesos innovadores, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo podemos llevar hasta los procesos innovadores, los podemos llevar digamos que hasta en nuestra propia casa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una mudada, nos vamos a mudar con su esposo, con su esposa, y están ordenando un cuarto o un espacio y las cosas no caben? Ahí tiene que pensar, o sea, tienes que poner
Tienes que hacer tantas combinaciones como sea posible para que eso no se vea desordenado, para que no se vea, ¿cómo es? Sí, desubicado, todo se va desordenado. Igualito pasa con muchos otros digamos que espacios en los que nosotros tenemos que pensar y ponernos a decir, bueno, eh, teniendo una situación X, como a partir de lo que yo soy, de lo que sé, de lo que no sé, puedo empezar a solucionarlo. Igualmente, pasa con los roles que la gente ocupa cuando es un profesional y ahí me voy entonces a lo otro. De la innovación individual, nosotros podemos crear profesionales innovadores. Y si somos profesionales innovadores, habrán entidades con procesos innovadores. Entonces, tiene mucho que ver todo este tema del autoconocimiento con lo demás, pero en el tema de innovación profesional, ahí nosotros nos encontramos con todo lo que tiene que ver con esa preparación constante, con ese digamos que el desarrollo de destrezas y habilidades propias de un profesional, eh, planeación estratégica, por ejemplo, y otras cosas que también sirven para poder hacer procesos en mi ámbito profesional y ahí en lo profesional viene todo el tema también, si yo quiero irme por la línea de ser un emprendedor, entonces también me pongo en función de eso y de la adquisición de unas habilidades específicas para hacer procesos que a mí me generen soluciones de una manera, eh, no tiene que ser, es que tiene que ser, por ejemplo, estrictamente nueva, con que nosotros hagamos evoluciones de los procesos o de las cosas que venimos haciendo, también podemos hablar de que hay un grado de innovación. Entonces, la innovación profesional es esencial para poder tener entidades que sean innovadoras. Y ahí viene lo otro. Entonces, cuando ya nosotros somos profesionales innovadores, que somos capaces de proponer ideas frente a soluciones, bueno, ahí también va digamos que a coartar o a promover esas habilidades dependiendo de la cultura organizacional en la que tu entidad se mueva, ¿verdad? Todo ese ambiente y toda esa misión y visión inherente al quehacer de esa entidad, entonces usted podrá eh, desarrollarse en un ámbito de innovación laboral, donde vamos a estar ya en función de esas habilidades, de esas destrezas que tengo yo como profesional o emprendedor para poder, eh, digamos que ponerme en función de bienes y servicios con un alto nivel de innovación. Y entonces aquí me detengo. Cuando en las entidades tradicionales se piensa en poder, digamos que suplir bienes y servicios a la comunidad, eh, tiene la tarea el profesional innovador de eh, desarrollar todo lo que tiene que ver con la empatía hacia el consumidor o el beneficiario. Entonces, muchas veces creemos que somos buenos profesionales solamente con hacer el trabajo que está dado. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la capacidad de ejercer innovación en en nuestras entidades, nosotros vamos a poder ponernos en el lugar de ese consumidor a través de ejercicios de empatía. Eso que tanto nosotros decimos, ponernos en los zapatos de otro. Bueno, igualito pasa con los clientes finales. Desarrollar la capacidad de ponernos en sus zapatos. Qué ve, qué siente, eh, cuál es su cosmovisión, cuál es ese ambiente en que esta persona está inmersa. Todo eso nos va a poder permitir ser profesionales innovadores. Si quiera componer en la mesa esa discusión, será suficiente lo que estamos haciendo hasta hoy con este producto, con este servicio. Sí, ahí tiene también todo que ver toda la estrategia de mercado que tengan pues las entidades y el grado también de injerencia que usted tenga sobre ese proceso. Entonces, eh,
aquí, antes de despedirme, les quiero como que cerrar esto diciéndole que eh, la creatividad es un proceso genuino que tenemos todos de poder pensar, pensar constantemente cómo hacer nuestra vida más fácil. Yo creo que ese es como uno de las grandes como resultados o visiones que nos deja la creatividad. O sea, tengo digamos que un sentir genuino de poder, desde los roles que yo ocupo dentro de la sociedad, mamá, papá, empresario, eh, hijo, hermano, o lo que sea, yo poder enfrentarme a soluciones de una manera divergente, atreverme a pensar de una manera diferente y a través de procesos de innovación eh, ejecutar todo eso que yo estoy diseñando. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Ya le respondió y yo le dejo Lady, muchas gracias. Yo pienso que cuando así tanto silencio porque la gente está concentrada, pero quiero pensar que es por eso. Sí, A mí me gustó muchísimo y bueno, yo sí tengo una pregunta que hacerte desde la organización, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gestionar yo tengo la sensación de que la creatividad no es tan fácil de gestionar. Es decir, o sea, yo no puedo lograr que una persona sea más o menos creativa. No sé, yo lo veo de esa forma, pero no sé si hay algunas herramientas, algunos tips o algo que tú nos puedas recomendar para dentro de las organizaciones poder gestionar el tema de la creatividad y la innovación ya sería como también una consecuencia de ser creativo, ¿no? Porque eso eso es es como una consecuencia. exacto. Es, Eh, es digamos que Como la la segunda puesta en etapa. marcha, como la puesta Es en marcha de esa de tu idea cuando tú, creatividad, entonces exacto. ya, bueno, estas herramientas que están aquí pueden ser aplicadas de manera grupal. Como les dije ahorita, hay muchos estilos de liderazgo. Ese liderazgo que haya en un grupo, de ese liderazgo que haya en un grupo, va a depender mucho si hay espacios de creatividad dentro de una organización. Si yo tengo a un líder de proceso que no le gusta evaluarse y que no le gusta pensar que podemos hacer las cosas diferentes, no necesitamos tener un producto. O sea, si nosotros estamos, por ejemplo, un restaurante, si yo tengo un perro caliente, yo, ese es mi producto, pero resulta que hay un montón de variables relacionadas con que a mí el usuario me compre ese perro caliente. Puede ser el perro caliente más delicioso del mundo, pero si yo voy al restaurante y a mí me tratan feo, yo ahí no vuelvo. Así Entonces, es. si el líder del proceso no tiene la capacidad de gestionar o de, digamos que promover algunos espacios donde sus colaboradores se sientan libres de desarrollar estrategias, o sea, de desarrollar, sí, sí, estrategias, resultado de ese proceso de evaluación constante que le estamos haciendo. O sea, si no estamos alejados de lo que está sucediendo alrededor, sino que como yo soy un líder que además confío en las capacidades que tiene mi equipo, yo pongo retos. En el restaurante era, chicos, tenemos este reto. La gente se nos está yendo porque cuando ellos vienen, no tenemos la capacidad de atenderlos. ¿Cómo creen ustedes que podemos solucionar esto? Entonces, yo puedo eh, hacer un espacio de lluvia de ideas. Reúno a mi equipo, les explico, de pronto tengo un moderador o alguien que ya haya estado en esos espacios. Aquí hay algunas herramientas, hay más. Eh, ya dependiendo como las características del equipo, pues se pueden evaluar otras o usar otras. Entonces, si yo en ese estilo de liderazgo no tengo espacios donde admita que hay procesos que pueden mejorarse, de que no tengo la verdad absoluta y de que tengo que iterar, o sea, tengo que probar cosas. Eh, ¿Cuántas veces no en nuestra vida no nos hemos inhibido de probar cosas precisamente porque somos, o sea, tememos al fracaso? O sea,
si tenemos un amigo que de pronto, bueno, no estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero bueno, si tengo un amigo que en algún momento dice, no, que ya yo no quiero trabajar más, yo quiero tener mi propia empresa. ¿Qué es lo primero que le decimos? Ay, tú estás loco, ¿por qué vas a hacer eso? Y resulta que con el tiempo ese amigo logra sacar sus cosas adelante porque pone su emprendimiento en el centro de su proyecto de vida No pude ayudar mucho. y se pone en fusión de ese proyecto de vida. Por eso, para como que cerrar la pregunta, es precisamente eso. Los espacios de creatividad dependen mucho de los estilos de liderazgo y de las Ok. características del equipo. Hay muchos perfiles, o sea, en los equipos o sea, hay muchos tipos de personas. Y como dices tú, no es como que voy a hacer que todos sean creativos, pero por lo menos el eje o digamos que ahí escucho a alguien con el micrófono prendido. Soy yo, qué pena. Ah, ok. Bueno, te decía que les comentaba que esos procesos de creatividad van a depender mucho de los estilos de liderazgo, de las características del equipo, de los perfiles que yo tengo dentro del equipo eh, y de los roles que yo de manera estratégica haya designado. O sea, va a haber una persona que yo necesito en el equipo, una persona que me diga, que me aterrice, que a veces yo leí, a veces yo soy muy soñadora, o sea, Dios mío, se me ocurre cualquier cantidad de cosas y viene otra compañera y me dice, no, pero mira, tal cosa y yo, ¿verdad? Entonces ese tipo de espacios son súper necesarios y o sea, todos los roles, todas las habilidades también son necesarias, pero definitivamente el equipo dentro de su mentalidad debe ser abierto al cambio y abierto a la mejora. Yo creo que eso es fundamental. Súper, súper. A mí me gusta mucho este tema. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere abrir micrófono, tiene algún comentario que hacer. Me gustaría ver como corazoncitos acá en el chat si les gustó. A ver si volvemos a invitar a Lady. A mí me gusta mucho este tema, me parece súper bonito. Súper bonito. Además que siento que nos falta mucho trabajo que hacer sobre este tema. Desde que somos niños, ¿no? Claro, Desde entonces, la ah, casa. desde la casa. Entonces Sí, el niño está haciendo tal cosa y no, porque es que se va. No nos gusta, no nos así gusta. es, así Entonces es. creo que sí, Sí. eso, bueno, Bueno, Lady, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir esta bueno, información y bueno, muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta el no, final. gracias a Y ustedes bueno, y espero que esto les sirva mucho, fue con muchísimo cariño. Y bueno, estoy atenta a cualquier cosa que necesiten. Mil y lo mil gracias recibimos. Bueno, por acá su en el invitación. chat te están dando las gracias, que muy interesante, qué excelente presentación, que es un tema muy interesante. Bueno, yo creo que sí, sino que bueno, a veces de pronto las personas están trabajando o están Sí, haciendo sí, otras cosas y van escuchando, pero muchísimas gracias, Lady. Te mando un bueno, abrazo, que Dios te bendiga, que tengan una feliz tarde todos. gracias. Gracias, chao. Chao.